Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de escuela dominical sobre la doctrina del Espíritu Santo. Quizás es un tema del que se habla mucho. Hoy actualmente nosotros conocemos que hay una gran cantidad de movimientos que hacen un fuerte énfasis en el Espíritu Santo. Sin embargo, la triste realidad es que ese fuerte énfasis no está muchas veces acompañado de la claridad que debería estar sobre un tema tan delicado como es la persona de Dios. Si usted se hace una idea o revisamos cuál es el imaginario que tienen la mayoría de las personas sobre el Espíritu Santo, uno se encontraría que para muchos es algo así como un fantasma que está actuando sobre las cosas, o más parecido a esas ideas que se difundieron en Occidente por la guerra de las galaxias, la fuerza que se mueve y que hace mover las cosas, y toda esa gran cantidad de ideas son las que circulan. Normalmente uno ve la expresión el Espíritu Santo es fuente de poder, pero por lo menos yo no dejo de asociar eso con una batería que uno se enchufla y se conecta, porque no es una idea sobre una persona, sino sobre algo de lo cual uno obtiene otra cosa. Y la primera doctrina esencial sobre el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una idea, no es electricidad que brinde energía, es una persona con la cual se puede establecer una relación debido a la existencia personal. Entonces, con lo primero que uno se encuentra es que muchas personas no tienen la claridad de que el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Y cuando introducimos ese tema, por lo general vemos que hay otro concepto muy arraigado en la mentalidad de muchos hermanos que no corresponde a la doctrina bíblica sobre el Espíritu Santo. Porque por lo general las personas asocian la doctrina de la Trinidad con una pirámide. El Padre más poderoso que el Hijo más poderoso que el Espíritu Santo, porque encuentran que como el Padre y el Espíritu envían al Hijo, entonces envían al Espíritu, entonces el Espíritu está subordinado o es mandado o es simplemente como el mensajero del Padre y del Hijo. No es de esa manera como debe verse. Son iguales en poder, deidad y gloria. Eso es lo que las confesiones primitivas dicen sobre el Espíritu Santo. Un primer texto para entrar a examinar el tema es el que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículos 28 y 29. Nosotros entendemos que estamos en el Concilio de Jerusalén, ¿cierto? Se está dando la decisión final sobre el tema, y el texto dice: porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Este fue el veredicto del Concilio de Jerusalén. Y note, primero, estamos ante una crónica histórica, es decir, no es una poética, no es una parábola, es un género literario histórico. Y dice, porque pareció bien al Espíritu Santo, y lo une ¿a quién? A nosotros. Y ese nosotros es ¿quiénes? Los ancianos que estaban a cargo del Concilio de Jerusalén. El Espíritu Santo aparece entonces como una persona al lado de otras personas. Lógico, haciendo la distinción, aparece la persona divina del Espíritu Santo, que es la que da legitimidad a la decisión que han tomado las otras personas, que son los apóstoles y los ancianos que estaban tomando la decisión en el Concilio
de Jerusalén. Entonces vemos cómo la actuación del Espíritu Santo dentro de su iglesia es una actuación personal. Una decisión eclesial tiene fundamento en lo que pareció bien al Espíritu Santo. Más adelante, en el mismo Hechos, en el capítulo 16, versículos del 6 al 7, encontramos el siguiente relato. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Es decir, en todo el libro de los Hechos aparece la actuación personal del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que acompaña la misión de la naciente iglesia. Y aquí el Espíritu Santo dirige a los misioneros y les dice: no, en Asia no se va a predicar la palabra de Dios. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. En el mismo versículo 7. Es decir, en todo esto vemos la actuación directa del Espíritu sobre la misión de la iglesia, dirigiendo y ordenando la vida de los ministros del Evangelio. La terminología que históricamente está asociada al Espíritu Santo es tanto explícita como implícita, una terminología personal claramente discernible. Por ejemplo, Romanos dice que el Espíritu escudriña, o sea, investiga, que el Espíritu escudriña todo, dice Corintios en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 10. Tiene emociones susceptibles de ser constreñido, susceptible de airarse, susceptible de actuar. Entonces, tiene emociones, se muestran atributos de una persona. Siempre se habla del Espíritu Santo como una persona. Distribuye dones al que Él quiere. Por ejemplo, habla a Corintios. Es interesante que para hacer énfasis sobre este tema, hemos de entender que en el griego la palabra espíritu es neutra. Por lo general es neutra, es decir, es una palabra que no tiene ni masculino ni femenino en la gramática griega. Sin embargo, cuando el Nuevo Testamento se refiere a el Espíritu, no usa el común griego, sino que usa el pronombre personal masculino, él. Es como si dijera en español, para traducírselos, normalmente nosotros llamamos la montaña, pero es como si dijera el montaña. Nos sonaría extraño y es algo que no corresponde a la gramática del griego, porque por lo general debería usarse un término que no fuera ni masculino ni femenino. Sin embargo, el Nuevo Testamento utiliza un pronombre personal masculino para decir el Espíritu. Ahí el Nuevo Testamento claramente está diciendo que no está hablando de un elemento neutro o abstracto, sino de una persona. Por eso el pronombre en masculino. Y así podemos encontrar que la gramática del Nuevo Testamento choca con esa idea de simplemente una abstracción. La iglesia siempre ha sido una iglesia que ha confesado, y esas confesiones se han expresado en himnos que han quedado en el mismo Nuevo Testamento. Famosos signos, por ejemplo, como el de Filipenses. Las confesiones se han dividido, de las que se encuentran en el Nuevo Testamento, en 3. Confesiones sobre Jesús, confesiones sobre Jesús y el Padre, y confesiones sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Técnicamente se les dice, en el lenguaje de la teología, confesiones de un solo miembro, de 2 miembros o de 3 miembros.
unimembre, bimembre, trimembre. Esas confesiones se encuentran regadas por la Biblia, pero nos sirven para mostrar, uno, que hay confesiones sobre el Hijo, sobre creer en Cristo. Hay confesiones sobre creer en el Padre y en el Hijo, y confesiones sobre creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso obedece a ciertos contextos particulares. Uno de los contextos donde encontramos una confesión que es de 3 miembros es la famosa cita de Mateo 28:19, ¿cierto? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo que podemos ver de eso es que el nombre del Padre es evidentemente el de una persona. El nombre del Hijo quizás es el que mayormente nosotros asociamos con una persona por el tema de la encarnación. Pero por lo general, del Espíritu Santo, a pesar de que está en el mismo contexto de el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu, que debería decirnos que es una persona, por lo general cuando hablamos del Espíritu, la asociación no es la que se hace normalmente, no es como que se está hablando de una persona, sino como de una nebulosa fuerza, así. Cualquiera que confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De ahí que, de una forma muy resumida, vamos a ver cláusulas que son fórmulas cristológicas o confesiones de un solo miembro. Quiero que me ayuden leyendo 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. Dice: por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. La confesión es Jesús es el Señor. Dice, ¿cómo se puede hacer esa confesión? Por la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Pero esta es una confesión primitiva, es decir, algo que ya estaba dentro de lo que la iglesia confesaba. Nadie puede confesar que Jesús es el Señor a menos que el Espíritu Santo le dé la gracia del creer. En el bautismo del eunuco, recuerdan también, hay una confesión. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Estas confesiones, por lo general, se encuentran en aspectos litúrgicos. Ahí mismo, en el capítulo 16 de Corintios, 16:22, dice, la iglesia de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa los saludan afectuosamente. Y después dice el 20... ¿Cómo? El 19. El que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Ahí vemos entonces otra vez el tema de el Señor Jesucristo. El himno de Filipenses capítulo 2 versículo 11 es un himno muy conocido, ¿cierto? Filipenses capítulo 2 versículo 11 dice así: y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Confiese. O sea, estamos en contextos litúrgicos, en contextos de la instrucción a la iglesia, dice, todo el mundo confiese que Jesús es Señor. Con fundamento a estas expresiones, algunas personas dicen o tratan de mostrar
el unitarismo. La Biblia solo dice que debe confesarse a Jesús como Señor. Sí, pero también hay otras fórmulas, las pueden encontrar, por ejemplo, en Romanos 10:9. Romanos 10:9 es una confesión. Vamos a leer desde el 8. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si confiesas, o sea, por eso decíamos, la iglesia del Nuevo Testamento, y de hecho también conocemos, recuerden, confesiones de fe del Primer Testamento, el famoso Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y por lo general se asociaban a contextos litúrgicos. Por ejemplo, la Pascua le enseñaba a los niños a la confesión de la historia redentora. Había una parte de la liturgia pascual donde el niño preguntaba, ¿y por qué hacemos este rito? Y el padre tenía que contestar, nosotros fuimos esclavos en Egipto, pero Dios con mano poderosa, con brazo extendido, nos sacó de la esclavitud y nos trajo a esta tierra. Antes de eso, incluso, había la ceremonia que tiene un antecedente en Abraham. Nuestros padres fueron extranjeros y peregrinos en otra tierra, pero tú nos entregaste esta tierra y por eso nosotros venimos a traer nuestras ofrendas delante de ti, porque confesamos que éramos extranjeros y peregrinos y que tú nos diste esta tierra. Siempre la iglesia ha tenido esos elementos de confesión, de tal manera que las confesiones no son un invento de la iglesia porque quisieron ser originales, sino que la primitiva iglesia, es decir, la iglesia después de los apóstoles, se da cuenta de eso. El Nuevo Testamento contiene confesiones doctrinales en contextos litúrgicos como el del bautismo. Por eso después la iglesia retoma las confesiones y dice, pero es que en el bautismo hay una confesión, porque al eunuco se le pregunta, ¿crees en Jesucristo como te lo he explicado? Y él responde, sí, creo. Confesión. Así hay confesiones sobre Cristo en Hebreos 2:36, en Mateo 16:16, en Hebreos 4:14, en fin, no vamos a revisar esas porque hay confesiones sobre la resurrección. Si crees que Él se levantó de los muertos, tal. Confesiones sobre la resurrección también hay, como la de Romanos 1:3, 4:24, 8:11, 10:9 y 16:14. Las fórmulas que son el Padre y el Hijo, las que se llaman de dos miembros. Un ejemplo de esto es 1 Corintios 8:6. Perdón, creo que que estoy en Romanos. 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Esta es una confesión de dos partes. Creemos en un solo Dios, el Padre, y creemos en Jesucristo. Las de tres miembros incluyen al Espíritu Santo como objeto de la confesión de la iglesia. Y si creemos que el Padre es una persona y creemos que el Hijo es una persona y creemos que son personas divinas, entonces la confesión sobre y el Espíritu Santo nos llevaría
a la consecuencia de que se le trata como persona y además se le trata como una persona divina, pero el tema de la divinidad del Espíritu se va a tratar en la siguiente escuela. Explicado esto, entonces vamos a ver cómo hay fórmulas que ya se conocen como trimembres o triádicas, es decir, son una confesión del Padre, del Hijo y del Espíritu. 1 Corintios 6:11 dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora vemos también, ahora se incluye el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios, igual que en las otras confesiones. O sea, ahora se va introduciendo la confesión sobre el Espíritu Santo. Cada una de estas declaraciones tiene su contexto. Se explica por ciertos eventos por la intencionalidad de la carta. Por ejemplo, en la confesión que vimos de Romanos, cuando dice Jesús es Señor. Curios. ¿Cuál era el contexto? El contexto era la declaración o pretensión del emperador romano de declararse Señor, de declararse divino. ¿Y eso a qué obliga a la iglesia? Podemos aceptar decir que el César es divino, es Señor, igual que confesamos a Cristo como divino y Señor. Entonces se llama a que solamente se confiese a Cristo como Señor. Pero no es un argumento que podría utilizarse para hablar de como lo quieren utilizar los unitarios, lo que comúnmente en el argot popular le llaman Jesús solo. Porque si bien es cierto, hay una confesión solo sobre Jesús, el contexto nos explica la razón por qué era necesario que la iglesia romana entendiera que debía decir solo de Jesús que Jesús era el Señor. Luego, no se puede utilizar ese tipo de afirmaciones para justificar ese tipo de acercamientos. Ahí mismo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, desde el versículo 4 en adelante dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. ¿Sí ven la repetición? La repetición, ¿cómo va avanzando? Dice, hay diversidades, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. O sea, hay una confesión ahora del Espíritu. Y si es el mismo Dios, entonces el Espíritu es Dios, es divino. Y Dios no puede ser una fuerza, no puede ser una energía, no puede ser, porque dejaría de ser Dios. O es persona o no es Dios. De tal manera que ya hay una claridad sobre que el Espíritu Santo es una persona divina. Dice, pero a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. Ya habla de que el Espíritu da dones a los hombres. Dones que son también parte de esa naturaleza del Espíritu. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos 21 y siguientes dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y que nos ungió es Dios,
quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Pero yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a ustedes no he vuelto a Corinto. No es que queramos tener el control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Otra vez vemos el Espíritu que nos unge, que nos confirma. Desde el 20 podemos ver, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma en Cristo y nos ungió es Dios. Y también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón. Es la segunda, ¿yo cuál dije? La primera. Ok, corrijo, es segunda de los Corintios capítulo 1. El texto lo anoté mal. En Primera de Tesalonicenses 5:18, Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dios, Jesús, no apaguen el Espíritu. Si ven cómo va unida, ahora ya se introducen las tres personas. Ahora, eso tiene que ver de nuevo con los contextos particulares de las situaciones que se requerían en cada carta. En Corintios, como se está hablando del desorden de los dones, se desarrolla mucho el tema del Espíritu Santo para explicar que el Espíritu Santo es una persona divina, la revelación que el Espíritu ha dado a los profetas. Por eso se usa la expresión, los profetas se sujetan a los profetas, porque lo que está tratando de decirles el autor de la carta es, el Espíritu Santo es el que dio la revelación a los profetas. Si el Espíritu Santo está dando revelación a estos profetas y esta revelación es contradictoria, entonces la contradicción es atribuible ¿a quién? Al Espíritu que está dando esa revelación. Y si eso fuera cierto, ¿qué diría eso sobre Dios? Que en Dios hay contradicción, porque el Espíritu Santo le revela una cosa hoy y otra cosa después. Pero la conclusión que Pablo les lleva a los corintios es, no, lo que está sucediendo ahí no es obra del Espíritu. Al contrario, ahí hay unos elementos que no son una sana espiritualidad. Y por eso al final termina diciendo, Dios es Dios de orden. Si alguien habla y nadie entiende, que se calle. Y uno pregunta, si Pablo pensara que es el Espíritu Santo el que está hablando, ¿se atrevería Pablo a mandar a callar? No, Pablo tiene claridad de que lo que está pasando en Corintios es otra cosa que no pertenece a la persona del Espíritu Santo, y por eso dice, da algunos elementos para discernir eso y comienza hablando, los dones son para el bien común y ustedes me están diciendo que nada más una sola persona entiende lo que él mismo dice. Entonces Pablo dice, si eso es así, que hable para sí, pero que se calle en la iglesia, porque no tiene ningún sentido esos dones así de esa manera. Entonces estas fórmulas nos van dando claridad sobre cómo hay que confesar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde el principio vemos entonces que la Iglesia ha tenido una claridad sobre la persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu. Rápidamente avanzando, podemos ver entonces cómo
se usó la confesionalidad primitiva, la fórmula bautismal que leímos en Mateo. La Didache, por ejemplo, con respecto al bautismo, regula así: bautizaréis de esta manera. Habiendo primero repetido todas estas cosas, la catequesis, lo que ellos ya le enseñaban a la persona que se iba a bautizar, os bautizaréis en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua corriente. Entonces vemos cómo la iglesia primitiva asumió eso. Justino Mártir también habla de esta manera: estando dentro del agua, se pronuncia sobre el que ha querido regenerarse, arrepintiéndose de sus pecados, el nombre de Dios, Padre y Señor del universo, en el nombre de Jesucristo crucificado bajo Poncio Pilato, y en el nombre del Espíritu Santo que nos anunció por los profetas lo que se refiere a Jesús. Apología 61 del 10 al 13 de Justino Mártir. Creo que ya les he mencionado que la fórmula bautismal se fue desarrollando hasta que en el siglo III está un documento que se llama la tradición apostólica, que nos enseña la ceremonia bautismal. Hipólito dice así: cuando el que es bautizado haya bajado al agua, quien le bautiza imponiéndole la mano le dirá, le pregunta: ¿crees en Dios Padre Omnipotente? ¿Se les hace familiar esa afirmación? La del credo apostólico, ¿cierto? ¿Crees en Dios Padre Omnipotente? Y el que se bautiza dirá: creo. Y seguidamente el que lo bautiza, con la mano sobre él, lo sumergirá una vez. Después dirá: ¿crees en Cristo Jesús, Hijo de Dios, que ha nacido por el Espíritu Santo de la Virgen María, que ha sido crucificado bajo Poncio Pilato, que ha muerto, que ha resucitado al tercer día, que ha subido a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y cuando haya contestado, lo creo, será sumergido una segunda vez. Y volverá a decir: ¿crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia? Y dirá una vez más: creo, y será sumergido por tercera vez. ¿Por qué es esto importante? Porque vemos cómo la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente en Mateo, está asociada al bautismo como un elemento confesional fundamental, distintivo del cristianismo, sino que siglos posteriores, la Didache, que incluso se habla de que es de finales del primer siglo, algunos la ubicaban entre el segundo siglo, sobre el 150, pero hay investigaciones que la están situando incluso a finales del primer siglo, después de la destrucción del templo hasta el siglo I. Si esa fecha es así, tenemos un documento muy temprano de la historia de la Iglesia que nos dice que el bautismo era, en su forma más antigua, una confesión trinitaria. De ahí siguen el resto de las confesiones. El credo de los apóstoles que encontramos: creo en Dios Padre, creo en Jesucristo. Y en el credo apostólico vamos a ver o encontramos la cláusula: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. El credo apostólico es un credo sencillo y en su esencia trinitario. Tiene 3 confesiones. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo en el Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que el credo apostólico no desarrolla mucho el tema del Espíritu Santo. Las razones es porque el debate sobre el tema del Espíritu Santo se presenta posterior a esto. Sin embargo, en el credo
Ya en el credo de Nicea o niceno-constantinopolitano, 325 y 381, 325 Nicea, 381 Constantinopla, encontramos un poco más de desarrollo sobre este punto. Y dice así, voy a leer solamente la parte que tiene que ver con el Espíritu Santo por temas de tiempo. En la segunda parte dice, creemos en un solo Señor, Dios de luz, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. Dice, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María. Vemos una afirmación sobre el Espíritu Santo. Y luego dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor. Miren que ya se introducen las afirmaciones del Espíritu Santo como Señor. Y dice que procede del Padre y del Hijo. Esta expresión del filioque literalmente dividió la cristiandad, porque la doctrina ortodoxa no reconoce el tema del filioque, que después se desarrollará, pero se comienza a hablar de la fundamental obra del Espíritu Santo en dar vida, Señor y dador de vida. Y al Espíritu también se le asocia con la creación, que procede del Padre y del Hijo. Y mire ya la declaración de la plena igualdad del Espíritu, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. La parte de que habló por los profetas nos da la afirmación de la inspiración, de que es el Espíritu Santo quien inspira, ¿cierto? O habla por medio de los profetas. El tema de la inspiración y con eso la canonicidad. Pero la afirmación importante o que quiero que se vaya enmarcada es que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Y aquí viene el tema. Por lo general, esta parte no está muy clara en muchos hermanos, porque de una forma casi inconsciente siempre se ha hecho como una jerarquía en la Trinidad, como una especie de pirámide organizacional donde uno tiene más autoridad todos. Aquí ya se nos dice, tanto el Padre como el Hijo reciben una misma adoración y gloria, comparten una misma divinidad. No hay ninguna diferencia entre ellos. Calcedonia, el otro credo de Calcedonia, también nos dice que Cristo, que con los profetas desde el principio, bueno, vamos a leer Calcedonia completo, es más corto. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, Señor Jesucristo, el Dios perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre de cuerpo y alma racional, consustancial o coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y a la consustancialidad con nosotros de acuerdo a la humanidad. El credo de Calcedonia recoge el tema de la controversia, sobre todo cristológica. Luego viene, por último, vamos a leer lo que se conoció como el credo de Atanasio. Se le dio ese nombre porque Atanasio fue, digamos, uno de los mayores defensores de la doctrina de la Trinidad contra lo que se llamó el arrianismo, que hoy subsiste todavía en los testigos de Jehová. El tema de que el Hijo no es divino, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Creo que ya todos han escuchado toda esa parte. Sin embargo, Atanasio murió cerca del 373
y el credo más o menos se conoce como del año 500. No es probable que fuera Atanasio el que lo escribió, sin embargo, lo que se hace es como una especie de homenaje para decir que el credo se sustenta sobre la defensa que hizo Atanasio. El credo dice así: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardare esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad, así como es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Más adelante el que lo dice, Señor es el Espíritu Santo. Dice, Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo. La verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada una de las personas de por sí es Dios y Señor. Más adelante el credo dice, el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un Padre, no tres, un Hijo, no tres, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y sigue el credo hasta el final. Sería bueno que los repasaran. De tal manera que nosotros vemos que hay una unidad, primero en la fórmula confesional. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento encontramos confesiones. Luego la iglesia recoge la costumbre y por eso la iglesia formula confesiones. Confesiones que en un momento, en cada etapa de la historia, hacían énfasis en algún tema específico por la necesidad de responder a algún tipo de desviación o herejía que se estaba levantando. Así nosotros vemos que hay una unanimidad en la iglesia primitiva hasta lo que se llamó los concilios ecuménicos con relación a la doctrina de la persona del Espíritu Santo como persona y obviamente como divinidad. Esto es de verdad esencial e importante porque las ideas que comúnmente circulan sobre el Espíritu Santo muy pocas veces corresponden a una descripción personal. Si usted nota el lenguaje en el que se describe el Espíritu Santo hoy, pareciera que habla de cualquier cosa. La idea es más semejante a la película de La Sombra del Amor, el fantasmita ese que anda por ahí haciendo cosas, a la realidad de una persona. Algo así como un Gasparín, para los que vivieron en esa época de los muñequitos. No es eso, es una persona, es la persona divina y debe recibir la misma adoración y gloria que el Hijo y el Padre.